Parecerá ser que el trabajo de la Convención Constitucional se extenderá por 3 meses, hasta el mes de julio del presente año. Me parece oportuno, prudente y necesario. Oportuno porque no ha cesado el bombardeo, ya no con sordina, de quienes, sin ofrecer propuestas específicas de opción temática o de contenidos alternativos, se plantean la negación como eje de su accionar contra la opción de una nueva Constitución. Es decir, en el plebiscito de salida se organizan y propician el rechazo. Apuestan a la vigencia de la Constitución de 1980 que, ya sin tapujos y desembosadamente, con sus modificaciones y adecuaciones, resultó muy cómoda y bien pactada para quienes se han alternado en la administración del Estado, de sus instituciones y en los gobiernos desde 1990 a la fecha. Forma de Estado, gobiernos, parlamentos e instituciones que con su trayectoria pusieron en evidencia el sólido, elocuente y concluyente fundamento de la razón de ser de la existencia de la Convención Constitucional. Es decir, no es una calentura social espontánea de un país, tampoco un arrebato circunstancial o una rabieta voluntariosa del pueblo de Chile que de modo muy abrumadora votó por este camino. Es decir, no se pide, se exige una nueva constitución política que interprete esas demandas sistemáticamente contenidas primero, represión mediante entre 1973 y 1990, y desoídas y desatendidas igualmente de modo sistemático desde 1990 hasta nuestros días. Pocas interpretaciones caben al respecto. Sin embargo, la derecha chilena dentro y fuera de la Convención han optado el camino de la trinchera, la desinformación sistemática unida a groseras descalificaciones y desprestigio tanto de la institución misma como de los convencionales. Todo lo anterior es posible gracias al modelo de Estado, al estilo de gobierno y al control de las instituciones como por ejemplo el Parlamento. Esto permite que con la plata de los impuestos de todos se financie el avisaje estatal de los tradicionales medios de comunicación y otros que mensualmente, cabe señalar, asciende a cifras inimaginables para la opinión pública y que, por transparencia, debiera ser a lo menos mensualmente de conocimiento ciudadano, que ellos se hacen eco o derechamente son plataformas de difusión de las expresiones que hago referencia. Habría que repasar el valor y principio de la libre expresión, concepto y norma que da ese derecho, a ver quién o quiénes entienden qué y cada cual, a ver si nos entendemos. Vaya paradoja, con las platas de los impuestos de un pueblo, que tajante y mayoritariamente optó por elegir la necesidad de una nueva constitución, con esas mismas platas se financia buena parte de esos medios de comunicación que son el trampolín comunicacional con el pretexto del derecho a la libre expresión para hacer apología contraria y exactamente al mandato ciudadano. Por cierto, es en defensa de intereses corporativos de quienes precisamente niegan la voluntad expresada en las urnas. Por ello creo que resulta oportuno extender el trabajo de la Convención por 3 meses, tal y como está la opción de hacerlo. Así la Convención y especialmente los convencionales puedan examinar con mayor detención su trabajo, sin apuros pero sin pausas, para así y sobre todo tener tiempo para estructurar una sólida y contundente y transparente campaña de difusión, sobre todo transparente, que sin ambigüedades ni lenguaje rebuscado explique y aclare los términos y alcances del trabajo realizado y sus propuestas. Y si para ello, para contrarrestar la campaña de desinformación sistemática, de desprestigio y groseras descalificaciones de que ha sido objeto la Convención y los convencionales, requiera de financiamiento adicional, el gobierno, me refiero al gobierno entrante, por respeto a la voluntad expresada en las urnas, debiera patrocinar y disponer de esos recursos económicos de modo prioritario y generoso. Y prioritariamente también privilegiando los medios regionales, comunales y locales con genuina identidad y pertenencia con cada territorio,
como un primer paso a la democratización informativa mediante la descentralización y desconcentración de los medios y pauta de contenidos dirigidos mayoritariamente desde Santiago. De este modo, los elegidos, los convencionales, tendrán una opción mayor de cercanía mediática con sus territorios y explicar, aclarar y defender su labor y propuestas. Por ello, entre otras razones, es oportuno extender el trabajo de la Convención Constitucional. Pero eso no es todo. Resulta igualmente prudente extender el plazo del trabajo de la Convención Constitucional. Dado el clima de expectación ante el inicio de un nuevo gobierno y sus autoridades con cambios en el escenario político, es prudente entonces que las nuevas autoridades se den un mayor tiempo desde la administración del Estado, desde las instituciones del mismo, desde el gobierno, desde el Parlamento, desde las regiones y las comunas, para tener una visión sistémica e integral del estado del arte del país, es decir, qué reciben y en qué estado lo reciben. Estado del arte que permitiría corregir o mejorar visiones o percepciones previas a asumir sus responsabilidades propiamente tal, en algunos casos, y en otros, como los delegados presidenciales en su relación con gobernadores, con consejeros regionales, alcaldes y concejales, para implementar el compromiso político y social por el cual fue elegido el gobierno del presidente electo y proclamado Gabriel Boric. Esa prudencia es necesaria y conveniente para la labor encomendada a la Convención Constitucional y a los convencionales. Esa prudencia expresada también en la extensión del trabajo convencional podría, a contar del 11 de marzo próximo, contribuir a que los actuales titulares de esos otros poderes del Estado y sus instituciones observen con mayor respeto y dignidad la soberanía y autonomía de cada poder del Estado. Y por cierto, la Convención Constitucional es un poder en ejercicio, es un poder del Estado, que por cierto no ha recibido el trato propio e inherente incluso de algunos de sus propios integrantes de ser parte de un poder del Estado. Por ello, la prudencia entonces es una sana y oportuna compañía en estos tiempos para centrar la mirada y concentrar el foco de la labor en curso en los fundamentos originales de la misión y la labor convencional. Lo que por cierto es prudente y oportuno tener presente a la hora de proponer un nuevo pacto social que genuinamente sea el fiel reflejo del mandato ciudadano que debe expresarse en la propuesta de una nueva Constitución. A lo oportuno y prudente resulta también útil destacar que es igualmente necesario un nuevo plazo para el trabajo de la Convención Constitucional. Considero necesario extender el mandato y el trabajo de la Convención Constitucional y razones muchas, muchísimas diría más. Pero voy a destacar que la oportunidad y la prudencia son hijas de la necesidad. Y la necesidad está entre los ojos de todos nosotros. Hemos sido testigos de cómo grupos de ciudadanos, presumo que bien intencionados por cierto, desde sus propios puntos de vista, desde sus propios intereses y desde sus propias historias. Hemos sido testigos de uno que otro convencional que también presumo de buenas intenciones e igualmente desde sus particulares puntos de vista e intereses, ambos levantan su voz y escritos para señalar con una autoerigida autoridad la necesidad de enmendar rumbos, sus rumbos. También hemos presenciado y presenciamos cada día con mayor elocuencia cómo actores y titulares de instituciones del Estado, de partidos políticos y políticos, ya sea individual o corporativamente, salen en defensa de sus propios intereses, en defensa de sus actuales y vigentes cargos, y no pocas veces salen en defensa de sus propios intereses de un modo destemplado, para referirse incluso a miembros de sus propias filas, pero elegidos en y para la Convención Constitucional. Es decir, evidencian su valoración de que el rol y mandato de los cargos convencionales están subordinados a los intereses corporativos partidarios, que los intereses corporativos de esos partidos y sus dirigentes están por sobre el mandato entregados a los delegados convencionales en las urnas.
Y por cierto, se sienten tocados y afectados la labor de esos convencionales de analizar la necesidad y la conveniencia o inconveniencia de, por ejemplo, la continuidad de esas instituciones o que deban sufrir modificaciones o reestructuraciones efectivas, no cosméticas de las mismas. Entonces se les critica y descalifica por preferir ser fieles y consecuentes en contraposición a los intereses corporativos y de sus dirigentes políticos. Ser fieles y consecuentes, reitero, al mandato ciudadano que es sintetizado al comienzo de esta tribuna ciudadana y que, repito, dirigido especialmente a aquellos que quieren desconocer ese mandato y descalificar la labor de los delegados convencionales por sobreponer los intereses del país por sobre su militancia política e intereses corporativos. Recordemos entonces que la Convención Constitucional y la opción, mandato y exigencia de una nueva Constitución es producto de una historia muy reciente y latente en la memoria de todos, en el sentido de que cada cual quiera darle, pero ahí está. El plebiscito, la elección de una Convención Constitucional sin participación de los incumbentes, es decir, parlamentarios, y la elección de los delegados convencionales es producto de que se desaprueba y reprocha la forma de Estado, la forma de gobiernos, de parlamentos y parlamentarios e instituciones que con su trayectoria pusieron en evidencia el sólido, elocuente y concluyente fundamento de la razón de ser de la existencia de la Convención Constitucional. Es decir, no es una calentura social espontánea de un país, tampoco un arrebato circunstancial o una rabieta voluntariosa del pueblo de Chile que de modo muy abrumadora votó por este camino. Es decir, no se pide, se exige una nueva constitución política que interprete esas demandas sistemáticamente contenidas primero, represión mediante entre 1973 y 1990, y desoídas y desatendidas igualmente de modo sistemático desde 1990 e incluso hasta nuestros días. Solo es cuestión de ver las últimas leyes aprobadas apresuradamente, incluso algunas de ellas con reparos judiciales, aún así aprobadas. Pocas interpretaciones caben al respecto. Entonces, resulta extremadamente importante añadir a la prudencia y a la oportunidad la necesidad de un mayor plazo para el trabajo constitucional. Prudencia, oportunidad y necesidad para la reflexión, la moderación y reforzar la actitud propositiva y a respetar la esencia de la democracia, es decir, respetar y cumplir con el mandato ciudadano que será finalmente sometido a su veredicto final. Plebiscito de salida le llaman. Para mí es un plebiscito de entrada a una nueva era, el comienzo de una nueva historia. Para aquellos que se sienten tocados por las propuestas de cambios institucionales, les invito a repasar no solo la historia nacional reciente, sino que además reflejen en ella su propio comportamiento, su rol y sus decisiones. Y es difícil, hasta incomprensible, suponer que la historia reciente de los últimos decenios hasta hoy, sus actores y protagonistas piensen que lo han hecho tan bien, pero tan recontra bien, que todo es una pesadilla de lo que hay que despertar o una mala realidad que es imperiosa corregir, y por ende merecen seguir donde están, como están, y hasta cuándo estar, según ellos mismos decidan. Es como seguir con la misma historia, siempre con los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. ¿No será mucho?
Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. La contingencia internacional está sin duda en los sucesos en el conflicto ruso-ucraniano. Es brutal acoso mediático del que somos víctimas. No deja muchas alternativas a la reflexión documentada, contrastando diversas fuentes de información. Un conflicto ruso-ucraniano se transformó en un conflicto ruso-ucraniano-Unión Europea. Luego subió un escalón y de ruso-ucraniano-Unión Europea pasó a ser ruso-ucraniano-Unión Europea-OTAN. Y en virtud del o no involucramiento de la OTAN, se transformó en un conflicto con Estados Unidos, que es quien realmente manda en la organización del Tratado Atlántico Norte-OTAN. Y luego del ingreso e involucramiento de Estados Unidos y de su presidente Joe Biden personalmente, se transformó en una controversia ruso-estadounidense. Y como si este fuese poco, ahora es una crisis entre el mundo occidental y el mundo del este. Es decir, los buenos están en Occidente y los malos en el este. En una búsqueda de centrar la reflexión, encontré esta nota del periodista español Marco Reutemann Rosenman, que escribe respecto de la desinformación en la guerra ruso-ucraniana. Texto que cito en parte y que sirve como reflexión para ampliar la mirada y la búsqueda de nuevas fuentes de información y documentación. Marco Reutemann Rosenman, en relación a España, dice: solo cabe una dirección en los análisis, una visión de los conflictos y un enemigo aquel que la OTAN y Estados Unidos señalen como tal. Y añade: en este caso, Rusia. Pero no es solo España la que asume el relato hegemónico de la OTAN y Estados Unidos. Son todos los países aliados. El encuadre político, las imágenes, los relatos de enviados especiales, las agencias de prensa de la guerra ruso-ucraniana están sometidos a un férreo control de la OTAN y sus mandos tanto políticos como militares. En su interior se despliega una estrategia. La opinión pública debe ser manipulada. Hay que ocultar hechos, borrar la historia, resaltar la crueldad de los invasores y la muerte de civiles, haciendo hincapié en los desplazados, el llanto de las mujeres y los niños, desorientados y con miradas perdidas. Todo sirve para justificar a unos y descalificar a otros. Y sigue la reflexión analítica de Marco Reutemann Rosenman. En este caso, Vladimir Putin, encarnación del mal, es un psicópata, un ser despreciable, ávido de sangre y muerte. Enfrente tiene a un hombre de bien, un demócrata, defensor de las libertades, un héroe de su patria que llama a resistir, tomar las armas y protegerse del invasor. El mal y el bien confrontados. Europa, Occidente y la OTAN se identifican con el bien, toman partido, imponen sanciones, llaman a boicotear actos deportivos, claman no a la guerra y piden solidaridad bajo el atento mirar de la OTAN, cuyo papel se presenta como mediador y no como parte de la guerra creada por sus estrategas. Todo es poco para combatir al lado de Ucrania y convertirla en víctima del imperialismo ruso, que busca reeditar la Guerra Fría. El miedo de una amenaza rusa se pone sobre el tapete. El enemigo ha resurgido de sus cenizas. Ni tanto ni tampoco. Ni Putin es un diablo, ni Zelensky un santo. Ucrania ha sido utilizada por Occidente para sus espurios intereses, alterar la balanza de poder en la región. Lo que está en juego sobrepasa a Ucrania y destapa la farsa de Occidente. El coste en vidas humanas es irrelevante. Son rusos y ucranianos, ni españoles, ni alemanes, ni británicos, ni franceses o belgas, tampoco estadounidenses. En esta guerra, como en todas, donde somos parte de uno de los bandos, se busca desinformar, manipular, mentir y poner todos los medios de propaganda al servicio de la desinformación de inteligencia en manos del Estado Mayor de Guerra. Periodistas, políticos, académicos, psicólogos, militares, especialistas en relaciones internacionales y publicistas son una piña. No hay fisuras en el discurso.
En esta lógica no aparece la historia. Se desvanece en proclamas y en bloquear la información que ponga en duda el discurso oficial. Censura acompañada de presiones, emociones cerriles y descalificaciones. No hay espacio para reflexionar, para pensar y dudar de quienes fomentan la guerra. Durante estos días es posible saber que Ucrania ha sido invadida. Sin embargo, la explicación no se halla en el hecho que es una verdad particularmente evidente. Se encuentra en el devenir de acontecimientos que tienen larga data de décadas. Por ello, dice Marco Reutemann Rosenman, no se puede caer en el maniqueísmo. El tiempo de la guerra debe ser ralentizado. Los acontecimientos fraguados por la OTAN, Estados Unidos y sus aliados europeos han supuesto una guerra que tendrá enormes consecuencias. Para revertir la deriva hay que escuchar las propuestas de paz de Rusia, las mismas que no se tuvieron en cuenta y podrían haber evitado la guerra. Cualquier intento de obviar esta realidad es un acto de hipocresía. Hasta aquí la reflexión crítica del periodista y analista español Marcos Reutemann Rosenman. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado 12 de marzo. Hasta entonces.